Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar en el Daf Yomi, la página 3 de Masejet Kiddushin, que comentamos ayer, Besha'at Tova. Nos dice la Gemara, analizando nuestra Mishnah. Mishnah nos dijo que la mujer es adquirida de tres maneras y se adquiere a sí misma de dos maneras. Dice, Minyan de Resha Lemautemai. Es decir, la cuenta, es decir, diciendo tres formas, que quiere decir que son tres y no cuatro. ¿Qué es lo que viene a excluir? Lemautemai, Minyan de Sefa Lemautemai, y la exclusión del final, la segunda lista, y se compra a sí misma de dos maneras. ¿Qué es lo que viene a excluir? Entonces explica la cámara. De Minyan de Resha Lemaute Jupa. La cuenta primera, que dice que es tres y solamente tres, viene a excluir la Jupa. Es decir, que solamente el hecho de meter a la mujer bajo la Jupa no hace que sea consagrada a su marido, sino que le tiene que hacer Kiddushin. La jeta. Ule Rabuna de Amar Jupá con A, Mikal Bajomer. Y para Rabuna, que él opina que la Jupá sí adquiere, sí hace un Kinyan, y él lo aprende de un Kal Bajomer. Entonces, ¿qué es lo que viene a excluir? Le Maute Mai. Le Maute Jalipin viene a excluir el método del trueque, es decir, es otra forma de hacer Kinyan. Dice, es uno de los métodos de adquisición que la Torah considera válidos. Es conocido también como el Kinyan Sudar. Lo que hacemos, que se coge un objeto que pertenece a una persona, se tira de él y de esa forma se adquiere el compromiso de adquirir algo. Muy bien, entonces eso se llama jalipín. Entonces, para excluir el jalipín, para Rabuna, ¿verdad? Le saca data, ¿por qué? Porque yo podría haber pensado, oil, saca data jamina, oil, vegemar kijami se de front. ¿Cómo yo aprendí que la mujer va a ser adquirida? O sea, ¿por qué utilizo un lenguaje de Kinyan, dijimos ayer? Porque como voy a utilizar la palabra kesef, y el kesef se aprende de kijami se de front, de la Gedera Shabbat, de tomé, del campo de Efrón que compró Abraham. Pues, puesto que todo esto yo lo estoy aprendiendo de la adquisición de un campo, entonces, Sade, Mikania Bejalipin, Afisha Anami, Mikania Bejalipin. Entonces, ¿qué podría yo haber pensado? Que igual que el campo se adquiere por Jalipin, por el trueque, pues también la mujer sería una forma válida. Kamashmalan, por eso la Mishnah nos enseña que son tres y no Jalipin. Vema Hinami. Y si digamos efectivamente que es así, que el jalipín también sería válido. Supongamos, de todas formas, jalipín, itnehu bepajot mishabe pruta, el trueque se puede efectuar con cualquier objeto, incluso que no tenga un valor mínimo de una peruta, beishabe pajot mishabe pruta, y una mujer por un valor de menos de una peruta, lo mikanya nafsha no va a entregarse a sí misma para ser adquirida por nadie. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál fue? El final, la exclusión del final, Lemaute Mai. Lemaute Jalitza, para excluir el método de la Jalitza. Recordamos, Jalitza, ¿qué es? Es el Yabam, el cuñado que tiene que casarse con la cuñada porque no tuvieron hijos y el marido murió. Le puede hacer Oyibum y se casa con ella. O Jalitza, el acto de descalzar el zapato, etcétera, que estudiamos en Masejer Yevamot, y eso libera la Yevamá. Cuando nos dice que la mujer normal, que no lleva más, tiene dos formas de adquirirse a sí misma, y no menciona tres, dice dos y no tres, ¿cuál viene a excluir? La jalitza, saca la jamina. Yo podría haber pensado, Tite, becalo joven, mi lleva más. Yo podría a lo mejor haber hecho un razonamiento a fortiori, por Calva Homer, de la lleva más. ¿Cuál es ese razonamiento? Dice, Uma Yevama, Sheena Yotzea Beget, Yotzea Bejalitza. Si la Yevama, que no se desliga del casamiento del Yavam, perdón, mediante un get, si se desliga por la Jalitza. Zosh Yotzea Beget, Enodin Yotzea Bejalitza. Esta otra mujer que no lleva más, que sale del marido por un get, entonces también debería poder salir por Jalitza. Por eso, Kamash Malan, por eso viene la Mishnah y nos dice que no es así.
Ahora, ve, imagíname. Y si digamos que fuese así, que la jalitza también sería una forma válida de divorciar a una mujer. Dice Amar Kra, Sefer Keritut, Sefer Korta, Ben Dabar Ajer Korta. De todas formas, la Torá lo dice claramente. Bekatab la Sefer Keritut, le tiene que escribir un get. Es lo que le escribe el get, lo que desliga a la mujer del marido y no otra cosa. Por lo tanto, aunque el jalipín, aunque la jalitza fuese, no se podría aplicar porque no cumple con lo que nos dice la Torá. Vamos a analizar ahora los tres métodos que mencionó la Mishnah para que la mujer pueda ser adquirida por el marido. El primero dijimos kesef, es decir, con dinero. Menalan, ¿de dónde yo sé que se puede adquirir con dinero? De tú, haditnan ha'ab zakai bebito bikdushea bekesef besharu bebía. Además, cabe preguntar con respecto a aquello que se enseñó en la Mishnah. Un padre tiene derecho sobre su hija cuando ella es una niña menor o una nahara, es decir, que está entre los 2 y los 12 y medio. El padre tiene derecho sobre su hija en lo referente a su kiddushin, por lo que puede dársela a un hombre determinado para que la consagre, o bien con dinero, o bien con un documento, o bien con una relación íntima. En Alan de Mikania, ¿y de dónde sabemos que la mujer es adquirida, Bekesef, por medio de dinero, Bekesef de Abu Abu, y que ese dinero además le corresponde al padre? Amarra viuda, amarra, dijo la viuda en nombre de Rab. De Amarkra, pues dice el versículo, dice, dice el versículo, Beaseahinam, en Kesef, y saldrá gratuitamente, sin dinero. ¿Se refiere a quién? A una sirvienta, una sierva. Y ahí, de ahí aprenden nuestros sabios y dicen, en Kesef la donze, Abali es Kesef la donajer. Es decir, saldrá gratuitamente, no hay dinero. ¿Qué quiere decir? En ese caso, no hay dinero. Pero hay otro caso en el que sale la mujer y sí hay dinero. Entonces dice, Uma ni Huab. ¿Y quién es el otro amo? El padre. El padre de esta muchacha que es Nahara, que recibe el dinero del Kiddushim de su hija, cuando ésta es consagrada por un hombre y deja de estar bajo la potestad de su progenitor. Aquí que la mujer sea consagrada con dinero, que si ella todavía es Nahara y el dinero del Kiddushim le corresponde al padre. La Gemara objeto dice, Behema le dide, y digamos que ese dinero en realidad le corresponde a ella. O sea, no hay dinero para él, pero a lo mejor hay dinero para ella. Dice, Ají, Ashta, había מקבל קדושיה, דכתיב, את בריתי נתתי לאיש הזה, הנה, פרדון, את בריתי נתתי לאיש הזה, והיא שיקלה כספה. Es decir, ¿acaso es lógico que sea así? Que su padre reciba el dinero del kiddushin de ella, es decir, que tenga la potestad para hacer efectivo el kiddushin de su hija con un hombre. Como está escrito, dijo el padre de esta Nahara, mi hija entrega a este hombre. Es decir, estamos hablando de un hombre, un padre que entrega a su hija, y viene después el marido y le dice, ah, no encontré signos de virginidad en tu hija. Y ahora viene el padre y dice, Vitina Tati la hija sé, yo entregué a este hombre, a mi hija a este hombre, y ahora él le está sacando un mal nombre. Entonces ahí, eh, que su padre recibe el dinero del kiddushin de ella. Como está escrito, mi hija entrega a este hombre, y que ella tome ese dinero, es decir, ¿acaso sería lógico decir que el padre va a venir a reclamar y va a decir, mi hija entrega a este hombre, y al final sea ella la que se lleve el dinero de la multa? Si la Torá le asignó al padre la potestad de efectuar el kiddushin de su hija, ¿es lógico que le haya asignado también ese dinero? Entonces, Ebema, Hane, Mile, Ketaná, pues, digamos a lo mejor que se está refiriendo a una Ketaná, de la Yad le cabe el kiddushin. ¿Por qué? Porque una Ketaná, una niña menor de Bat Mitzvah, no tiene la posibilidad de adquirir, no tiene lo que se llama Yad, no tiene mano para adquirir. La habilidad de aceptar el kiddushin. Abal Nahara, pero una niña que es Nahara, de Itla Yad le cabe el kiddushin, que sí tiene la potestad de adquirir con su mano, Takdish ihi nafsha, betish kol kaspa, que ella se consagre por su cuenta y que reciba ahí el dinero. Amarkra, por eso dice el versículo, bin urea betavia, kol shebach neurim le había. Es decir, cuando está
en su estatus de Nahara en la casa de su padre. ¿Qué quiere decir? Todo el beneficio que esa hija obtenga durante ese tiempo de Nahara le corresponde al padre. Vela, ha de amar Rabuna, amar Rab, pero entonces si es así, aquello que dijo Rabuna en nombre de Rab, Menaim, Shema Ase, Habat Leab, ¿de dónde sabemos que el producto de la labor de las manos de la hija le corresponde al padre? Shenemar, Kimkor Ishet Bito le ama, porque dice el versículo, cuando vendiera un hombre a su hija como sierva, donde esta expresión como sierva le ama, viene a enseñarnos que en cierto aspecto la ley para una hija que es Nahara es la misma que para una sierva. Ma'ama, Ma'aseyah de Arabía, igual que una sierva, la obra de sus manos le pertenecen a su amo. Entonces, Habba, también la hija, Nami, así también es así, Ma'aseyah de Arabía, la obra de sus manos le pertenece a su padre. Tepukle mi bin Urea Betavía. Diciendo así entonces, ¿por qué Rab tuvo que deducir esta ley de las palabras como sierva? Que la deduzca de bin Urea Betavía cuando es Nahara en la casa de su padre. La Cámara concluye su objeción y dice, Ela, Beafarat Darim Hu Dichti. Más bien, tenemos que decir que el versículo está escrito específicamente con relación a la anulación de las promesas. Y esa es la razón por la que Rab no pudo deducir de él que el padre es el beneficiario del producto de la labor de su hija. Ajinami, Beafarat Nedarim. Entonces lo mismo vamos a decir aquí, que Beafarat Nedarim Udichtiv, que ese versículo está escrito con respecto a la anulación de los votos. Y no es posible que venga a enseñarnos que el padre tiene la potestad sobre el kiddushin de su hija. Vejitema Nelaf Mine, y si vienes a decir, deduzcamos de él entonces, del versículo de los votos, que la hija también está bajo la potestad del padre. Dice, Mamona, Meisura, lo y al final. Leyes económicas no las podemos deducir de leyes que tienen que ver con una prohibición. Vejiteman el avmiknasa, y si me quiere decir, vamos a aprenderlo de la multa. ¿Cuál es la multa? Es verdad, el dinero para, dice, la multa que que la persona, el hombre que violó a una joven, tiene que pagar al padre de ella y además se tiene que casar con ella. Entonces que también él, ese dinero del kiddushin le corresponde a él. Entonces que responde la Gemara, dice, Mamona, Miknasa, doy al final. Es decir, dinero, leyes de dinero, no se pueden deducir de algo que tiene que ver con una multa. Vejiteman el avmiboshet upgam, y si quieres decir, deduzcamos, perdón, de la obligación de entregar al padre el pago de la humillación y del menoscabo de esta niña que fue violada y que no se considera una multa. Entonces que también ese dinero del kiddushin le corresponde a él, al padre. Shani Boshe Tubgam. Aquí es diferente la humillación y el menoscabo, porque de Abúa, Shayach Beagaihu, Begabaihu, porque el padre está inmiscuido en ello, tiene una cierta incumbencia, es decir, si violaron a la hija, ahora él también va a salir perjudicado por ello. Entonces, por eso podemos decir que una parte también él va a tener mano en ello. El amistabra de Jika Memaet. Entonces, más bien, el hecho de que el dinero del Kiddushin de una Nahara le corresponde a su padre, seduce el versículo que dice, en Kesef, saldrá gratis sin dinero, como dijimos al principio. Y acerca de lo que objetaste, que en el versículo no hay indicio de que el padre sea el beneficiario de dicho dinero, te voy a responder, resulta lógico que cuando el versículo excluye la ley aplicable a la emancipación de una Nahara de las potestades de su padre, de la ley aplicable a la salida de la libertad de una sierva. Es decir, lo voy a aprender de la sierva también para la Nahara. Muy bien. Entonces dice, Viyatzea de Kabate Kamemaet, la excluye de una salida similar a la de ella. Es decir, cuando compara con la sierva, la compara con una salida similar a la suya. Es decir, dado que el versículo dice que cuando una sierva sale en libertad, al llegar a la pubertad no hay dinero, refiriéndose a que su amo no recibe dinero. Resulta lógico que al indicar que en la emancipación de una hija que es Nahara de la potestad de su padre, si hay dinero, esté refiriéndose a que su padre sea quien recibe el dinero del Kiddushin.
Y la Gemara rechaza esta explicación. Dejalo, Damia, hay yetzia, le hay yetzia, pero ¿acaso podemos deducir de esto? Si no es similar esta salida de la otra salida, es decir, la salida de la hija a la salida de la sierva. ¿Por qué? Hatan, nafkale, mereshut, adon, legambre. Cuando sale la sierva, ella queda totalmente libre del amo por completo. Ajá, pero aquí, akati, mihasra, mesira, lejupa. Aquí, cuando la hija recibe kiddushin, todavía queda que la hija entre en la jupa. Y mientras la hija entra en la jupa, ¿dónde vive la hija? ¿Bajo la potestad de quién está? Bajo la potestad del padre. La Gemara rechaza esta objeción y dice no. Beafarat nedarim, mihal nafkale mereshute. En lo relativo a la anulación de los votos, por lo menos ella, esta niña, ya sale de la potestad del padre. ¿Por qué? Ditnan, como se enseñó en la siguiente Mishnah. Es una Mishnah que está en Nedarim, que ya estudiamos. Naaraja meorasá, una joven que ya fue comprometida, había ube'alá mafrim nedaria. Tanto el padre como el marido pueden anular las promesas, en los dos. Bien, vemos pues que la emancipación de una sierva y la de la hija Naara sí tienen similitud. Por consiguiente, del versículo, y saldrá gratuitamente, sin dinero, podemos inferir que el dinero del Kiddushin de una Naara corresponde a su padre. Y además, que la mujer puede ser consagrada mediante dinero. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos un excelente día. Jizku Beimso.